Acá hay muchas compañeras y compañeros docentes y otros no docentes. En particular, la docente, en algún momento en la escuela hablamos de los derechos humanos, ¿no? Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos está la seguridad social. Pero no se reconoce todavía como tal. Nos cuesta que se entienda que la seguridad social y el rol que tiene que tener el Estado para cubrir las contingencias que tengamos a lo largo de la vida todavía no se ve. Y por eso nos han metido reformas y nos ponen como cuestionamiento a las mejoras, a la ampliación de los derechos o al sostenimiento de los sistemas que la plata no alcanza. Y un derecho humano no puede estar condicionado, bueno, no hay plata, entonces vamos a cerrar una escuela. Nadie se anima a decir eso, porque además de ser una barbaridad, sabe que es decir, lo que se reconoce como un derecho fundamental, la educación, bueno, no hemos logrado todavía una seguridad social. Y digo esto porque la representación de los trabajadores, por el año 2000, nos hicimos una autocrítica, que habíamos perdido una batalla, no habíamos perdido la guerra, pero habíamos perdido una batalla cuando se venía consolidando desde el 96 y nos venían ganando en el sentido de que sobre la base de la mentira, de la desinformación, del desconocimiento que tenemos nosotros de este derecho humano, estaban imponiendo un sistema que tenía mucha perversidad. Y que está claro, como lo fundamental era el derecho jubilatorio, y no reconociéndose como un derecho humano, los jóvenes que empiezan a construir la jubilación cuando empezamos a trabajar, porque yo tengo que juntar 30, 35 años, y no lo junto a partir de los 55, de los 60, lo empiezo a juntar desde que entré en el mercado de trabajo, depende de los 20 mejores años de trabajo, por lo tanto, no puede ser que solo sean los 20 últimos, hay que pensar en todo, porque yo no sé qué me va a pasar en los 20 últimos. Entonces, eso es un problema de formación, de educación. Por eso es lo que decía Ramón, hacer manuales, discutir con los compañeros, formación. Y en ese momento, además de hacer la autocrítica, veníamos discutiendo una reforma estructural del sistema. Y allí planteamos algunas prioridades. No sé si tendrán un archivo de noticias buenas y de las otras, ustedes, que era la revista que hasta el 2005 sacaba la representación. Pero además en internet está, en la Biblioteca Nacional están como todo material archivado ahí. Y en agosto del 2000 nosotros decíamos que era necesario aprobar una ley para permitir desafiliarse a los perjudicados por el sistema de seguridad social, en el 2000. Y ahí empezamos a hablar de los que iban a ser cincuentones, cuando tuviéramos 20 años, y yo bromando hoy cuando estábamos arriba, allí había unas pocas compañías, decía, pero bueno, está claro que no pensábamos en este sindicato, porque ya nos ha pasado de que a las mujeres no les gusta mucho que le digamos que son cincuentonas, pero bueno, era una forma de identificar a un colectivo que es el primero, es decir, que estaban próximos a tener 40 años el 1 de abril del 96, entonces esa es una de las condicionantes para afiliarte a una FAP. Porque la otra condicionante es ganar más de 44.000 pesos. Y bueno, recién hablábamos también con Griselda, decía, mi hijo la tenía clara, se juntaron con 3 amigos, vino una promotora joven, y está claro. Terminaron los 3 afiliados. ¿Ah? Entonces, porque nos pasa eso y en las escuelas recorrieron, iban a campaña, no solo a las capitales de los departamentos. ¿Ah? Porque bueno, cada socio que hacen, porque los conciben así como un socio, somos un cliente, no somos un beneficiario de un derecho, pero ellos son empresas y tienen esa concesión. Entonces, la propuesta alternativa que el 8º Congreso del PICDT resolvió en el 2003, esa propuesta alternativa fue construida a partir de cientos de reuniones como esta, de recorrer el país, eso que decía Ramón, nos permite conocer qué piensa, qué necesita la gente, cuáles son las preocupaciones más grandes. Entonces, ahora, cuando tenemos que ir a elecciones,
Bueno, buenos días a todos y todas. Para nosotros es un gusto y además una obligación, sobre todo. Nos encanta tener la posibilidad de conversar con los compañeros y compañeras en los diferentes sindicatos. Yo les confieso que esta semana fue una semana de muchas reuniones y muchas actividades con muchísimos trabajadores. Fue una semana que arrancamos, digamos, con varias asambleas en obras de la construcción, asambleas de muchos compañeros en obras muy importantes de acá de Montevideo. Ya habíamos hecho en varios lugares del interior, por ejemplo en Maldonado, en un día 9 asambleas con trabajadores de la construcción en distintas obras, en otros lugares del interior también. Ahí hay un trabajo muy importante de los compañeros del Zunca. Los compañeros de la Federación ANCAP están haciendo asamblea en todos los lugares de trabajo y nos están invitando para ir a hablar de temas de seguridad social y las elecciones del próximo 13 de marzo. Cuando no podemos ir, los propios compañeros son los que informan y los que, pues ya después de escucharnos una o dos veces, ya asumen un poco el mensaje que nosotros estamos dando a los trabajadores y trabajadoras en cada uno de los centros de trabajo, de los lugares de trabajo, en las direcciones sindicales. Los compañeros también de la Federación de Salud Pública y los compañeros de la Federación de Salud Privada están trabajando y han tomado el tema. Fuimos a una reunión con los compañeros judiciales la semana pasada, fuimos a reunirnos con los compañeros de COFE, estuvimos con la Dirección Nacional de SUTEL, estuvimos con el plenario delegado de Montevideo de la Federación de Salud Pública, hubo un activo sindical de dirigentes a nivel nacional de la Federación Uruguaya de la Salud. Bueno, hoy estamos aquí. Yo creo que me olvidé de alguna porque fueron tantas las que hicimos que yo recuerdo que en un día empecé a sumar y hemos hablado casi con 400 trabajadores. Y esto es parte de lo que hacemos todos los días, porque no lo estamos haciendo porque hay elecciones el 13 de marzo. Elvia decía recién que nosotros hemos venido en varias oportunidades, no siempre los mismos compañeros, porque a veces viene Ariel, a veces vengo yo, otra vez puede ser que Celia ande en alguna de las reuniones, informando sobre los derechos, también sobre las obligaciones que tenemos con la seguridad social, porque hablar de los derechos y las obligaciones es empezar a generar cultura de seguridad social, y no pensar que la jubilación se resuelve después que me jubilo, porque después que me jubilo el partido ya está jugado. Lo que tengo que hacer para tener una jubilación digna es tener un trabajo digno. Para tener una jubilación decente tengo que tener trabajo decente. Un compañero que tiene un empleo precario, que no le respetan sus derechos, que le subdeclaran, que tiene una cantidad de problemas con la informalidad, seguramente va a ser un compañero que va a tener una jubilación muy pobre. La jubilación se construye con nuestra historia laboral, aportando por todo lo que ganamos, aportando por todos los jornales que realizamos, defendiendo el salario, defendiendo las condiciones de trabajo, generando un empleo de calidad. Y en esa construcción, que son de muchos años, durante toda nuestra vida laboral, después de eso se refleja en nuestra jubilación. Por lo general las jubilaciones mínimas son el resultado de historias laborales muy complicadas, con mucha dificultad, con mucho de informalidad y con mucho trabajo no registrado, que después esos compañeros terminan declarando con testigos, pero no pueden declarar con testigos el ingreso, declaran con testigos la actividad, y terminan cobrando una jubilación muy, muy pobre. Durante la actividad yo les repartí ahí un manual de seguridad social. Yo sé que unas cuantas cosas de las que están en el manual no son para la actividad pública, pero a veces en la actividad pública tenemos trabajadores, que están trabajando pero son de la actividad privada, porque son contratados o tienen algún tipo de vínculo con una empresa que es contratada por ese organismo, por esa institución. A esos compañeros les corresponde lo que está en el manual, aunque de repente a los trabajadores docentes y no docentes no se sientan, por ejemplo, con el tema de seguro de paro, seguro de enfermedad y otras cosas, pero de todas formas creo que hay algunos aspectos de ese manual que les van a servir mucho. A mí me parece que ya estuvimos trabajando inclusive con él y hay otros compañeros para ver cómo nos incorporamos al sistema de certificaciones a nivel nacional y en algunas áreas de la enseñanza que tenemos dificultades, y que a veces no hay la misma vara para poder estar en ese sistema.
Y bueno, Acá debe haber compañeros que les sirve tener AFAP y compañeros que no les sirve tener AFAP. ¿Ah? ¿Por qué? No sabemos. Sí. Porque depende del año que empezó a trabajar, depende de cuándo empezó a aportar, depende del momento que se vaya a jubilar, ¿tá? Porque la prestación es indefinida. ¿Ah? Entonces, a ver, entonces no le podemos decir, a vos te conviene, a vos no te conviene, hace esto o hace lo otro. No, ahora voy a aclarar, pero lo primero... por eso dije, voy a hacer una cuestión general, no puede ser particular. Porque no podemos, el BPS lo que hace es una estimación. Miren, en la medida que ustedes posterguen el retiro, y capaz que trabajen hasta los 60 de edad real, capaz que les sirve más quedarse en la FAP. Pero hay que trabajar hasta los 60 real. Una maestra hasta los 60 años, ¿para qué quisimos la bonificación? ¿No? ¿Para qué? Entonces, aunque yo sé qué pasa. Están todos trabajando hasta los 60. Está bien, pero no debería ser, porque si no, no tiene sentido. Muchas cosas no Pero deberían. está claro, pero... Te lo digo como dato empírico, no lo juzgo. Entonces, yo entiendo que es así, pero bueno, entonces... Primera cosa, ¿por qué hay un segundo fondo a partir de los 55 años? Que preguntó la primera pregunta. Nosotros cuestionamos, y por eso no podemos saber qué le va a pasar con la jubilación, que son fondos de riesgos. Capaz que hay una crisis en el 1 de enero del 2017, y yo todavía no me jubilé, y mi fondo se me vino a pique. ¿Está? Entonces, el resultado que yo tengo hoy de la jubilación en febrero del año que viene es distinto. Y eso nadie lo puede contar. Pues es lo que pasó en otros países, o lo que pasa en el Uruguay en el 2002. Ojalá que no haya otra crisis, pero si la hay, y eso es lo que cuestionamos nosotros al sistema. Yo no puedo estar pensando en mi jubilación en relación a los vaivenes de la economía, porque a veces puedo elegir yo el momento que me jubilo, pero a veces no tengo más remedio que jubilarme, ¿tá? Y resulta que me embromaron para toda la vida, porque justo hubo una crisis en ese momento. Después salimos de la crisis, pero yo quedé enterrado ahí. Por eso se pone en la ley unos artículos que dice que a partir de los 55 años, como ya estás próximo a la jubilación, para no correr riesgo los fondos, se crea un subfondo. La plata te la empiezo a poner en una cuenta con inversiones menos riesgosas, que te van a dar poco interés, pero por lo menos no se va a perder si hay una crisis. fondo de retiro. Es un fondo de retiro. Entonces, es la segunda demostración, ¿tá? De que es de riesgo, que tiene problema el sistema. Por eso, reitero lo que dije hoy, no es la ley que queríamos nosotros, pero no nos opusimos, porque es la demostración más clara. Ahora, capaz que si yo sigo hablando de esto, sigo hablando de temas que no son concretos, los cincuentones, pero los cincuentones no son un tema aislado, es el sistema que está mal. Los cuarentones hoy, la década que viene van a ser cincuentones y van a tener el mismo problema. Por eso nosotros decimos, lo más urgente es atender los cincuentones, pero lo necesario es modificar el sistema. Es un sistema sin AFAP. Entonces, sí, nos dieron la razón. Entonces, ¿qué? En vez de cambiar el sistema, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a crear un segundo fondo. Te voy a poner la plata acá y esta plata va a estar, no la vas a perder. No vas a tener mucha renta. Entonces, pero mire, es tan perverso el sistema, esto es otro de lo que está haciendo Hugo Bay, el compañero economista del equipo. Es tan perverso el sistema que se creó este subfondo para que tuvieran, es decir, más garantía, aunque diera menos rentabilidad. Y ahora está teniendo más rentabilidad que el que empezó a tener un fondo desde el 2005. Un fondo que lleva un año y pico tiene más rentabilidad que un fondo. Es más conservador y sin embargo genera más rentabilidad. Por un problema coyuntural de la economía. Porque como la economía empieza, eso que viene decayendo el Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces que hace poquito está teniendo más intereses que el que tengo hace 10 años invertido. ¿Cómo podemos tener la jubilación en eso? Entonces,
es más allá del resultado individual de cada uno. Cuando decimos que el BPS me obligó, en realidad el BPS aplica la ley 19.162, de 16.713. O sea, no es el BPS. La ley establece que estamos obligados. Lo que pasa es que el BPS cuando te retiene, si estás obligado, te dice, mirá, la FAP, porque tiene que adjudicar una de oficio, cuando nos pasamos dice, bueno, vos vas, si no hiciste la opción vas para esta FAP. ¿Ah? El problema, ¿qué pasa? Que a veces la FAP viene y dice, mirá que tenés que firmar acá, ¿y por qué si estoy obligado tengo que firmar? En realidad no están engañando, porque si estaba obligado, el BPS me adjudica una FAP y yo no tengo necesidad de firmar nada. Después elegiré qué FAP quiero estar, después que me la dieron. Pero yo a la FAP no le tengo que firmar nada, porque la ley me obligó, no el BPS, la ley me obligó a estar afiliado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vienen y nos piden la firma? Porque en realidad, cuando nosotros firmamos, ellos lo que nos ponen es la crucecita en el artículo 8. Por eso es que nos vienen a buscar y nos dicen, mirá que el BPS te obligó, tenés que firmar acá. Y mejor firmar acá porque te va a ir mejor si firmás acá, porque sos joven tenés que firmar acá, porque mirá, estás obligado y no estabas obligado, tenés que firmar acá, o de repente estando obligado, porque a ellos les interesa la opción del artículo 8. Y uno dice, si yo gano más de 44 o gano mucho más de 44, ¿por qué me piden la opción del artículo 8? Porque si en algún momento cambio de trabajo y gano menos de 44, voy a aportar la mitad y la mitad, porque ya hice la opción del artículo 8. Pero digo, cuando hablamos, a veces los compañeros vienen y me dicen, Ramón, el BPS no me quiere pagar la extensión de seguro de paro. Y le digo, el BPS no. El Ministerio de Trabajo tiene que firmar la resolución y el BPS cumple. Entonces, pero como el BPS paga, el BPS es el que no quiere darle seguro de paro. Y en esto también, como el BPS es el que te asigna de oficio, porque estás obligado, dicen el BPS me obligó. En realidad la ley nos obligó a estar obligados a una FAP porque ganamos más de 44. Digo, nosotros lo entendemos cuando ustedes lo plantean, pero ustedes después lo repiten y en realidad no, el BPS cumple con las leyes. Ahora, queremos cambiar esas leyes, ¿no? Y alguien preguntó ahí, ¿qué pasa con el dinero que tengo si yo deshago la opción del artículo 8 o revierto la opción del artículo 8? Bueno, lo que hago es, el BPS hace la simulación o hace de cuenta que toda mi historia laboral yo tendría que haber aportado solamente por encima de 5.096 de 44 horas. Entonces hace toda la cuenta y lo que aportó de más ese trabajador vuelve para el BPS. ¿Me entienden? Y lo que aportó por encima de 44 va a quedar en la FAP. ¿Por qué? Porque el BPS me va a pagar hasta 44.000 pesos la jubilación, calculándolo con lo que ya explicó Ariel, que es el promedio, la tasa de reemplazo, etcétera. Entonces, por eso, si yo me hubiese desafiliado porque no estaba obligado y estaba entre 40 y 50 o hasta el 31 de enero, no estando obligado, podía desafiliarme, bueno, en ese caso, todo lo que aporté, que tengo en la cuenta, vuelve para el BPS. Y yo vuelvo al BPS y me voy a jubilar solo por el BPS. En ese caso de la desafiliación, por más que me pase, yo voy a seguir en el BPS. En el caso de que yo revierto la opción del artículo 8, vuelve para el BPS hasta 44.000 pesos. Si tenía aportes por encima de 44.000 pesos, eso queda en la cuenta individual mía. Y si en algún momento me paso, sigo aportando a esa cuenta individual. Yo, lo primero, no podemos ver separados. Y yo me alegro que la compañera haya dicho eso. Porque pensar que los cincuentones no nos debemos preocupar de la asignación familiar porque ya no cobramos, es el individualismo que este modelo no quiere meter. Porque un cincuentón lo más probable es que tenga hijos, que tenga sobrinos, perdón, entonces no va ajeno a verlo en forma global. Y además es un tema que debemos entender de por qué la defensa de un modelo solidario confrontado a un modelo individualista, porque el modelo solidario no solo nos da jubilaciones, el modelo solidario nos da, como la seguridad social que es, la cobertura de las contingencias que nos puedan pasar a nosotros, a nuestra familia a lo largo de la vida. Nadie sabe si no tiene un hijo o un nieto con discapacidad y la seguridad social solidaria le va a dar un derecho. Por eso no lo podemos separar. Creo que el centro era, yo capaz que no fui muy claro, yo planteé de un avance que tuvimos ya en el periodo pasado y tenemos que reconocer si tenemos avance o no tenemos avance, porque eso tiene que ver con la estrategia.
que llevamos adelante de cómo eliminar las AFAP. Pero el PIT-CNT no está de acuerdo en judicializar la lucha y de que se presenten escritos individuales que terminan en sentencias individuales, que no generan jurisprudencia, que puede suceder, porque así es la justicia uruguaya, que un juzgado tome una resolución y otro juzgado tome otra, y que puede suceder que también eso limite las posibilidades de diálogo, que son las principales. Por eso yo hablé del diálogo como la primera medida que nosotros reivindicamos en la elección. Y para ir al diálogo, como primer punto a discusión, es el tema de los cincuentones. Entonces, para ir al diálogo mejor posesionado, queremos decir, nosotros somos la representación de los trabajadores, somos el PIT-CNT que tuvo X cantidad de firmas que nos respaldaron nuestra propuesta. Por eso nos va separado de los cincuentones. Para hablar de la diferencia de los cincuentones, yo dije, y le pedí disculpas a Elvia cuando le usé de ejemplo de la diferencia de alguien que cumplió los, o mejor dicho, para ser más claro, nació antes del 1 de abril del 56 y no tiene por qué afiliarse a una FAP. Y el que nació después del 1 de abril del 56, que esos son los cincuentones de hoy, esos compañeros, el día que superen el nivel o engañados, como le pasó a la mayoría de la gente, tienen AFAP. La historia de trabajo son idénticas y el resultado distinto, entre un 30 y un 35%. Está comprobado por nosotros la representación, pero está comprobado por análisis que hace la asesoría económica y actuarial del BPS. Le voy a poner un ejemplo. Si yo gano 40.000 pesos, no tengo por qué afiliarme a una FAP. Mi jubilación será de acuerdo a la cantidad de años de trabajo, a la edad de retiro. Eso me va a dar un porcentaje X del promedio de los 20 años mejores, o de los últimos 10, siempre y cuando no superen, pero eso es más complejo, no superen en un 10% a los 20. Si no, me dan los 20 más un 5%. Ahí hay otro recorte, pero para no hacer tan compleja la cosa. Entonces, si yo tengo 60 de edad y 35 de trabajo independiente, si soy bonificado o no, 60 de edad ficta o real, ¿no? Y 35 de trabajo ficto o real, me dan un 50%. Si el promedio hubiese sido 40.000 pesos, el 50% es una jubilación de 20.000 pesos. Yo hice la opción del artículo 8. No tenía por qué haberme afiliado, pero hice la opción del artículo 8. Por 20.000 pesos pago, aporto al BPS, y el montepío de los 20.000 pesos, que son 3.000, va hacia la FAP. A la FAP me va a llegar a mi cuenta un 24%, un 20% menos, por lo tanto de 3.000 me van a sacar 600 pesos, es 2.400 pesos. Eso va a ir a mi cuenta. Dependerá cuántos meses trabaje, cuántos años trabaje, cuánto capitalice, cuánto me suban o me bajen la comisión. Hoy la insistencia... Muchas veces nos cuesta pensar en estos temas cuando somos jóvenes, ¿no? Y acá tenemos que hacer una autocrítica. Digo, alguno capaz dice, no, yo me preocupé siempre por este tema, desde que tenía 18 años. Yo creo que no es así, pero de todas formas, ¿qué pasa? De la misma forma que nos pasa eso en forma individual, también nos pasa eso en las organizaciones. Porque si uno mira las plataformas de los sindicatos, los folletos de los sindicatos, es muy difícil encontrar en la agenda, en la plataforma, temas de seguridad social. Hay contados, y en los últimos tiempos hay sindicatos que se han preocupado, pero contados con los dedos de la mano. Que ponen, por ejemplo, en la plataforma, nosotros queremos mejores jubilaciones, que nosotros queremos, yo qué sé, mejor seguro de paro, mejor asignación familiar, que ponga algún tema, es una realidad. O sea, ¿por qué? Porque en la agenda sindical muchas veces, miren compañeros, nosotros vamos a la mesa representativa del secretariado, antes de un paro del PIT-CNT, a un paro general, entonces decimos, nosotros queremos que esté el tema de la seguridad social, entonces levanta la mano los compañeros de la educación, dicen, no, tiene que estar la educación, levantan los compañeros del ZUNCA, no, tiene que estar la vivienda, levantan los compañeros domésticos, tiene que estar el salario, levantan otro compañero, no, también tiene que estar el Poder Judicial,
Entonces, después, la seguridad social queda en el punto número 20. Porque en la agenda sindical, dentro de la prioridad, no está como una cosa que se sienta que es necesario discutir por eso. ¿Por qué? Porque una persona a los 20 años, la principal preocupación es conseguir un empleo digno o algo. Y está el primer empleo. A los 30 quiere conformar su familia, a los 40 quiere pensar de repente en la educación de sus hijos. Y cuando llega a los 50 años y pico, empieza a preocuparse por su jubilación. Pero te explico como por el hecho de que, ¿qué pasó hace 20 años? Nosotros de repente no nos dimos cuenta, porque hace 20 años se aprobó esta ley. Y hace 20 años que la representación de los trabajadores y el PICNT viene diciendo, miren que esta ley nos va a perjudicar. Y ahora llegó la hora. Ahora nos damos cuenta, o ahora podemos tocar el perjuicio. Ariel decía hace 20 años en Rocha, en un debate que hubo con uno de los gerentes de las AFAP, decía, la primera generación va a tener una rebaja de un 20%. Nos equivocamos, tiene una rebaja de un 35%. Pero, porque fue peor todavía de lo que nos imaginamos hace 20 años. Una cosa es decir, va a pasar esto de 20 años, y otra cosa es ver hoy lo que está pasando. Uno dice, ¿y cómo nos va a ir? Nosotros le decimos, no podemos decirle, porque este sistema es un sistema de riesgo. A uno le puede ir bien y a otro le puede ir mal. Por eso se hacen las simulaciones. Ahora, las simulaciones sirven para el que el año que viene se jubila. Pero uno que se va a jubilar dentro de 10 años, las simulaciones ya va a ser más difícil que uno le pueda invocar, porque uno dice, bueno, dentro de 10 años capaz no está el mismo funcionario para decirle, mirá que hice mal la cuenta. Porque, ¿qué va a pasar? Va a pasar no solamente que pase con mi salario y si yo tengo trabajo, sino que si el Producto Bruto Interno baja, si la inflación sube, si el salario, todo. O sea, dentro de 10 años las variables de la economía pueden cambiar. Entonces, eso nadie le puede decir, a este le va a ir bien, a este le va a ir mal, porque cada cuenta de cada compañero es una cuenta tan personalísima que a veces dos compañeros con la misma trayectoria laboral, con el mismo fecha de ingreso, pueden ser que tengan resultados distintos. Porque capaz estoy en República FAP yo y él está en Sura. Y como me cobran más comisión Sura, él va a cobrar un 8% más de jubilación. Porque a más comisión, menos jubilación. Entonces no podemos decir, miren, le va a ir bien a los docentes. No le podemos decir, le va a ir bien a ella. Y le va a ir mal a ella, porque va a depender el día que se jubile. Cuando vaya y pregunte, ahí va a saber si le fue bien, le fue mal. Puedo hacer simulaciones para tener una idea, pero abajo dicen, y ustedes tienen que firmar, que esa simulación no obliga al BPS, ni con esa simulación se le puede hacer un juicio al BPS. ¿Por qué? Ni genera ningún antecedente. ¿Por qué? Porque puede ser que dé distinto en la realidad. Entonces nosotros, por eso decimos, cuando alguien nos pregunta, ¿y nos puede ir bien? Ariel decía, a algunos les puede ir bien, y a otros le va a ir mal. Para nosotros la mayoría le va a ir mal. Ahora, individualmente, desde el punto de vista colectivo, y yo lo digo, no quiero herir ninguna susceptibilidad, desde el punto de vista colectivo, nosotros estamos en contra, porque el BPS con esos recursos, además de pagar jubilaciones, paga una cantidad de prestaciones a los trabajadores y las FAP solamente pagan jubilaciones. Por ejemplo, tenemos la contradicción de que una compañera del Citro en Caputo le manda la mitad de su aporte a la FAP, pero después pide el plan de equidad. También para el futuro, lo que proponen como forma de contener este problema es que en lugar de ajustar las jubilaciones de acuerdo a lo que aumenta el salario, como decía Ariel al principio hoy, como ellos consideran que esto no es una jubilación sino que es una renta, no necesariamente se tiene que ajustar igual que las jubilaciones. Entonces ellos dicen que debería haber otra forma de ajustar. Para tratar, entonces eso va a originar, hasta ahora no han logrado hacerlo, pero abiertamente lo que plantean los defensores de la AFAP, es decir, no ajustemos por índice medio de salario y que el ajuste sea inferior, así la aseguradora no tiene problema. Entonces, pero eso incluso lo plantean para todos. O sea que la forma de ajustar las jubilaciones, ya de paso, los que no tienen AFAP o el sistema solidario, también ajustaría distinto de acuerdo a lo que ellos quieren. Y lo otro que quería decir, que los que defienden, hay algunos que son partidos políticos, otros son las propias AFAP o los interlocutores de las AFAP, sobre todo las AFAP privadas, que tienen bancos privados atrás, que veramente es uno de los que planteó,
de que no se ajustara por índice medio salario las jubilaciones, o que por lo menos la renta no se ajustara por índice medio salario. Eso está escrito, pues está en la prensa y está en las posiciones que ella ha dicho. El otro día en El Espectador lo planteó también. Cuando nos contestó a nosotros que habíamos estado en El Espectador, también contestó esto diciendo, lo que pasa es que hay que ver cómo se ajustan las jubilaciones. Entonces digo, acá hay varios operadores. Si ustedes prenden la televisión, van a encontrar una cantidad de gente que defiende las AFAP. Pero no van a encontrar a nadie diciendo lo que estamos diciendo acá. ¿Por qué no? Porque es mucho más complejo todavía. Nosotros no podemos agarrar por parte la seguridad social. Por eso es difícil separarlo. Nosotros le repartimos acá un material y en la tercera o cuarta hoja hay una hoja que habla de los cincuentones, compañeros. Porque ahí está la propuesta que hacemos. Está el análisis de la situación y está la propuesta que hacemos. Y del otro lado hay una cantidad de información sobre las AFAP. De cuánto cobran, cuánta plata tienen en el fondo, etcétera, etcétera. Yo lo que quería referirme es, nosotros tuvimos una reunión con los cincuentones que están impulsando los juicios. Tuvimos una reunión con ellos y discutimos toda esta situación con ellos, que incluso tienen una página y todo lo demás. Y nosotros le dijimos, nosotros no estamos de acuerdo con armar un circo y discutir entre ustedes y nosotros. Nosotros queremos discutir el fondo del asunto. Queremos discutir el objetivo. El objetivo es una seguridad social sin AFAP. No vamos a discutir sobre el camino, si es juicio sí, juicio no. Si es diálogo sí, si es diálogo no. Pero nosotros tenemos una posición. La posición nuestra es a través del diálogo. Eso es lo que le dijimos a los cincuentones. Y nos pusimos de acuerdo inclusive, porque ¿cuál es el secreto de la unidad a veces? Es discutir las cosas que nos unen, e impulsar las cosas que nos unen, y las cosas que no nos unen, cada uno puede quedar con las manos libres. Nosotros no vamos a hacer un circo mediático discutiendo el camino. Vamos a tratar de acumular para aportar a la crítica y al cuestionamiento que se le hace al sistema de ahorro individual, al régimen de capitalización individual. Entonces eso, primera cosa. Segunda cosa, el diálogo y los juicios. ¿Qué diferencia hay? Porque esta es nuestra posición. Si hay un juicio y es favorable, igual se va a tener que convocar a un diálogo. Porque el gobierno va a decir, bueno, se me va a venir una ola de juicio, entonces voy a tener que buscar una solución política. Porque si no voy a tener, no 5.000 juicios, voy a tener 100.000 juicios. Entonces tiene que hacerse en clave de diálogo. Una vez que se pronuncie la justicia a favor, el gobierno va a tener que convocar a las partes. Quizás ese diálogo va a ser más tenso, va a ser más complicado, porque si tengo un juicio arriba, ya no voy a tener mucho margen para negociar, para dialogar, porque voy a estar condicionado con un pronunciamiento de la justicia. Si ese pronunciamiento es negativo, compañero, olvídense por mucho tiempo de que haya cambio en la seguridad social, porque las AFAP van a decir, la justicia nos dio la razón, la justicia dice que está todo bien, tenemos un pronunciamiento de la justicia y ahí la cosa se va a complicar. Y estas leyes no las hicimos nosotros. Por lo tanto, la interpretación de estas leyes, a través de la justicia, seguramente no van a ser favorables a los intereses de los trabajadores. Y además las presiones que va a haber van a ser muy importantes. Nosotros lo que decimos es, compañeros, ¿por qué hoy nosotros cuando venimos a hablar de seguridad social y somos del PICNT y el PICNT tiene una lista, hablamos de la propuesta de la lista? Porque, compañeros, depende, esto es como un tema, como pasa en el sindicato. Si tenemos una medida para hacer, seguramente si de repente vengo a una actividad o ustedes van a una actividad nuestra a explicar los problemas que tiene la educación, capaz yo siento la misma sensación de decir, me voy más confundido de lo que vine, ¿no? Porque es cierto, nosotros hace pila que estamos estudiando estos temas y venimos y damos una cantidad de información y descubrimos cosas que ustedes nos dicen también, ¿no? Los aprendemos. Entonces creo que me parece que estas cosas las tenemos que hacer más seguido, pero no depende solo de nosotros, como no depende del PICNT todo. Yo fui dirigente sindical de la FUS desde 1985 hasta el 2012, ¿no? Y en la década del 90 la FUS no firmó ningún convenio con ticket de alimentación, pero los sindicatos de la FUS individualmente lo firmaban. ¿Por qué? Porque le ponían, mirá que si no nos ahorramos esto, van 50 compañeros para afuera. Entonces a veces en la valoración, el sindicato, la FUS no lo firmaba, pero el sindicato, y la FUS le rezongaba, pero el sindicato le decía, si no firmo esto,
Entonces, creo que es muy importante el tema de los momentos históricos en los cuales se dan las cosas. Que tenemos que cambiarlo ahora, ¿no? Tenemos que cambiarlo. Vamos arriba. Compañeros, gracias por la presencia, el paso para nosotros, a pesar de las confusiones con que nos vamos todos, es un paso para la Federación muy importante, no solo para los que estamos ahora próximos a jubilarnos o no, sino para todos aquellos compañeros que hoy no se sintieron tal vez involucrados en esto de los cincuentones, que es un término que ya lo explicaron ellos de por qué se utiliza ese término, pero sí que es un tema, el tema jubilatorio, que ya lo tiene incorporado en su plataforma la Federación, ya lo tenemos, es un trabajo que lleva tiempo, que lleva dedicación, que lleva estudio y que lleva involucramiento, mucho involucramiento. Necesitamos compañeros que estemos en esto, que estemos trabajando en la seguridad social. Hoy decíamos, con ellos estuvimos en varias instancias. Permítanme una reflexión personal. Cuando tomo la Secretaría General en el primer periodo, me encuentro en una reunión de CESEU con Ariel y él ponía y me decía, y nos decía a través de mí, a todos los compañeros, Elvia, ustedes bonificados van a ser los primeros perjudicados cuando llegue esto, los primeros jubilados a la SAFAP. Algunos de nosotros nos pusimos a estudiar el tema. Sencillo no es, compañeros, somos maestros, somos funcionarios, es de tiempo, de mucho tiempo. Necesita mucha profundización en el estudio. Por eso, claro, ¿qué nos pasa? Venimos a estas instancias buscando certezas. Certezas no hay. Hay una única certeza, que es: este sistema es perverso. No nos vamos de acá con la seguridad de que, bueno, a mí me va a ir bien. Tal vez que a mí me vaya bien, tal vez que al compañero le vaya bien, pero a la mayoría de nosotros no nos va a ir bien. Es perverso este sistema que tiene que ver con la economía del país, que tiene que ver con inversiones privadas, no es lo que nosotros como movimiento sindical queremos. Tenemos ahora en marzo, dentro de pocos días, la oportunidad nuevamente de tener allí en el equipo a compañeros representándonos a los trabajadores. ¿Me va a representar a mí en forma individual? No. Porque nosotros no vamos allá y no estamos en estas organizaciones por representaciones individuales, estamos representando colectivos, estamos representando el sentir de todos. Nos vamos con muchas dudas, es verdad. Ojalá que estas dudas que nos genere sean un motor para seguir estudiando sobre el tema, mirando sobre el tema. Capaz que nos jubilamos y bueno, y algo podemos aportarle a las generaciones más jóvenes que hoy en la convocatoria genérica de seguridad social cincuentones no se sintieron convocados. La ampliación de las prestaciones sociales dice claramente que el Ejecutivo dará avances, se compromete a avanzar en ese aspecto que hoy se está instrumentando, no es de un momento para otro. Hemos recibido infinidad de llamadas telefónicas sobre el tema de las prestaciones. Necesito cambiar los anteojos. Pero un tema que desde la representación, desde el primer día siempre, nosotros decíamos que, y lo dije recién con el tema de la bonificación, no es cuestionar a los compañeros, pero lamentablemente la 16713 se la eliminó. Ustedes con 25 años efectivos de trabajo se jubilaban. Eso no existe más. Y eso podía ser una conquista, y estaba bien, pero se deteriora la conquista cuando al otro día volvían a trabajar, y lo único que hacían era mejorar los ingresos individuales. Pero alguien los paga eso, y eso es lo que no... Es difícil verlo solamente en lo individual cuando uno quiere ser dirigente sindical o quiere ser responsable de la gestión de un gobierno como es el BPS. ¿Ah? Entonces, porque más allá, y vuelvo ahora a esto, que tiene relación hasta con aquella discusión que tenían con Ernesto, más allá del resultado individual que pueda tener alguno, que pueda favorecerlo,
si el Estado está teniendo pérdida, la vamos a terminar pagando todos nosotros. O nos pone más impuestos, o nos recortan algo, o no nos dan aumento de salario, entonces el resultado individual me jodieron igual. ¿Está? Porque ese es el problema. Porque si el Estado ya emitió $1.000 millones en unidades reajustables para comprar el Banco de Seguro, o alguno de los que estamos acá vamos a tener que poner algo para pagar eso, y cuando no, entonces va la FUNA a pedir, no, pero tenemos una deuda, entonces no hay que darle aumento. ¿verdad? O tenemos tal cosa y no lo podemos hacer. Siempre el cuestionamiento y nosotros que precisamos quedamos postergados. ¿verdad? Entonces, no podemos dejarlo de ver en forma colectiva. Como tampoco, y yo estoy de acuerdo, estamos en otras condiciones hoy para reivindicar que no haya más partidas y contribuciones a la seguridad social, partidas y Montepío, como decía la compañera. Pero también miremos los momentos históricos. Ustedes con sindicato, aunque un sindicato público, con un movimiento sindical débil, que tenía un movimiento sindical de subsistencia, ¿no? Tratar de que no se nos cayera del todo y que se mantuviera, ¿cuántos reglones tenían en el recibo que conseguían en los presupuestos? Además, venía, ahora es distinta, y otra vez la política, es distinta el relacionamiento con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario, pero condicionaban los presupuestos. Si querés apoyo, si querés partida, no hagas esto, no. Tenía que haber un superávit fiscal del 3%, y para eso contenía la jubilación y contenía los salarios. Entonces, no entraban funcionarios al Estado, pero entraban por otra partida, ¿no? Por comisiones de apoyo, por esto, por lo otro, vivían entrando funcionarios que no eran públicos, porque no estaban pagando los sueldos por el rubro cero. Salud Pública tenía 29 formas distintas de contratar personal. Y acá, ustedes tenían, ¿cuánto eran? 3.000 los que trabajaban en la secuela de la cocina, además que se regularon hace 8 o 9 años. Pero, y bueno, entonces, no podíamos conseguir esto si íbamos al Parlamento y en el presupuesto metemos una partidita para la salud, que después no era para la salud, era para mejorar el salario. Pero yo creo, y comparto con la compañera, es que hoy estamos en otras condiciones que debemos reivindicar. Nos opusimos siempre y perdimos. Primero fue por decreto en el gobierno de la calle y después fue metido en la ley 16713 los tickets de alimentación. Ahora, ¿qué ha pasado? Pero siguen pagando ese ticket de alimentación porque es difícil revertirlo también. Los patrones tienen que pagar aporte a la seguridad social por los tickets de alimentación, pero nosotros no pagamos aporte por los tickets de alimentación. Y entonces el que tiene ticket de alimentación, ¿de dónde salen los aportes de él? ¿Va a ser una conquista que va a empezar a pagar el patrón? ¿O me van a dar menos ticket de alimentación a mí? ¿O me lo van a descontar a mí? Entonces, es complejo el 15% ese, ¿de dónde sale? A los patrones está bien, por lo menos el otro gobierno, el primer gobierno de Tabaré le puso esa medida, pero... Y entonces ya eso desestimuló, porque ya, bueno, la otra es salario mío, porque los patrones ponen su cuenta al Montepío que me saca mi salario, pero no lo pone el patrón, es mi salario diferido, que yo en vez de llevármelo para el bolsillo se lo doy a la seguridad social para que me dé prestaciones. Entonces, ahí es el tema de la complejidad del análisis de estas cosas. Los que tienen actividad bonificada voy a poner un ejemplo nomás, van a trabajar de verdad 25 años y yo voy a decirle que tienen 35 años trabajados porque la bonificación le dio 10, ¿no? Ahora, Plata puso 25 años, no puso 35. La ley que dice que la patronal tiene que poner un plus para compensar esos años. En la actividad pública no hay exoneración de aportes patronales. Primaria lo pone. Los que se joden los trabajadores de la actividad privada. ¿Tá? Entonces los docentes privados en la cuenta individual tienen 25 años pelados aunque le reconozcamos 35. ¿Tá? Entonces, siempre y cuando el instituto sea habilitado, porque si no, no tiene bonificación. ¿Ah? Eso es una pregunta. Lo que la ley 19.162 conquistamos, porque eso es parte del resultado del diálogo, es que hasta ahí
vos, ¿cómo te calculaba la aseguradora la jubilación? Complejo. Es bien fácil, te decía, vos tenés 54 años y vas a vivir hasta los 80. La plata hay que dividirla en todos los meses esos que tienen los 26 años. A partir de la ley, dice, vos con la bonificación tenés 65 años, por lo tanto la plata hay que repartirla en 15 años. Ya no la repartimos entre la edad real y la expectativa de vida, la repartimos entre la edad... Y compañeras, lo que decía Ariel hoy sobre el tema de la SAFAP, en abril se cumplen 20 años la SAFAP, y el compañero Hugo Bay está elaborando un informe para ver justamente, diferenciar qué es lo que pasó antes del 2005 con la rentabilidad de la SAFAP y qué está pasando a partir del 2005 cuando empezaron los consejos de salario. Entonces vamos a demostrar cómo el tema del perjuicio que tiene el sistema mixto no es solamente para los cincuentones, sino que también va a ser para los jóvenes. No queremos adelantar muchas cosas sobre esto porque cuando llegue el informe lo vamos a generar un hecho político. Fíjense, va a ser en abril después de las elecciones, o sea que este equipo, yo le decía, trabaja no pensando en que el 13 de marzo había elecciones, trabaja todos los días, todos los meses, tratando de promover esto, las propuestas de los trabajadores. Y ya estamos pensando para mucho más adelante, después de las elecciones. Y lo otro, solamente como titulares, estamos en la plataforma de la lista, estamos impulsando 2 leyes que van a ser 2 leyes que el movimiento sindical este año va a impulsar. Una tiene que ver con darle más oportunidad de empleo a las personas con discapacidad y la otra tiene que ver para que no pase lo que pasó en Fripur, que los empresarios se van y los trabajadores quedan desprotegidos y quedan con una cantidad de deudas en los créditos laborales, una ley que proteja, una ley que va a crear un fondo de garantía para... Claro, no vuelve la que se quedaron las AFAP, sí, las comisiones se la quedaron ellos. Eso no vuelve. ¿Por qué le digo, compañero? Porque en el diálogo pasado hubo un planteo del Partido Nacional que nosotros no estuvimos de acuerdo, ni los jubilados tampoco estuvimos de acuerdo, es que tengamos todo AFAP y el día que nos vayamos a jubilar se hace el cálculo. ¿Qué me sirve más? ¿Irme para el BPS o cobrar por el sistema mixto? Si me sirve más irme para el BPS, bueno, que el capital que tengo en la cuenta vaya para el BPS y el BPS me pague. Está bárbaro, siempre se jode el Estado. La FAP se me quedó con la comisión, resulta que me la administró mal, no me iba a dar buena jubilación, que asuma la responsabilidad del Estado. El Estado recibe la plata tarde. Es como si nos pagaran el sueldo a fin de año, 12 sueldos juntos, en vez de pagarme los sueldos. No nos administramos igual. Es decir, y vamos a agarrar menos plata, la que debe tener el sistema, porque se quedaron con el 20-24%, digo porque ahora se está hablando de vuelta de esa posibilidad. Tal vez, y en la transitoriedad, para nosotros no sería el problema, de que tal vez es hasta un argumento para los cincuentones, porque ya están liquidados, ya están para jubilarse, por lo tanto las falsas hicieron... No, pero de nuevo, a ver, interprétenme, por favor. Buenos días, compañeros, compañeras. Sin dudas, una mañana difícil para convocar en cuanto a que estamos a poquitos días, casi nada, último fin de semana, previo al inicio, a retomar las actividades de las escuelas, si bien muchos compañeros ya están en actividad, continúan la actividad, tanto docentes como funcionarios, ¿no?, que ya están dentro de la actividad. Sin dudas, con esa dificultad o ese obstáculo, ver esta sala prácticamente llena de compañeros dice y nos dice que este tema nos interesa y mucho. Los compañeros que están en este momento acompañándonos ya hace mucho tiempo que nos alertan y nos dicen, docentes, bonificados, estamos en problemas llegado a la jubilación. Un tema que muchas veces decimos, yo no estoy próximo a jubilarme, por lo cual no me interesa tanto o no me convoca tanto. Sí, nos interesa a todos, nos involucra a todos y todos debiéramos estar pensando más allá de nuestras edades. Nosotros queremos hacer política, no por política partidaria.
queremos discutir este tema, porque este tema es un tema político, es un tema ideológico. Acá lo que se está planteando es dos modelos. Está la ideología en el corazón de este problema. No tenemos que avergonzarnos de decir es un tema ideológico. Nosotros tenemos la idea de que esto tiene que ser solidario y otros plantean la idea de que esto tiene que estar el sector privado acá y que tiene que estar ganando el sector privado. Entonces, nosotros nos parece que ese tiene que ver con lo otro. Los avances creo que son importantes de decirlo, ¿no? Porque digo, si no, nosotros quedamos medio rengo, porque si no caemos de que parece que no pasó nada en la seguridad social. Por eso decíamos que hay una cantidad de leyes que salieron que mejoraron la seguridad social. En el tema de la bonificación, nosotros mejoramos, como dice la compañera, una parte que tiene que ver con la forma en la que se reparte el dinero, ¿tá? La forma en la que se reparte el dinero. La otra parte, que es el tema del plus que pagan las empresas, ese plus que pagan las empresas no es para el aporte patronal del BPS. Ese plus